verso 1. La memoria de Yoshiyah es como una confección de aromas hecha por un perfumero. Será su nombre en toda boca dulce como miel, y como la música en un banquete de vino. Él fue destinado de Elohim para la conversión del pueblo, y quitó las abominaciones de la impiedad. Dirigió su corazón hacia el soberano, y en los días de los pecadores restableció la piedad. A excepción de David, bueno, por si algo lo de Yoshiyahu, bendito Yahweh, que también lo tenemos fresco, porque hace poquito leímos, ¿verdad?, lo justo que fue y cómo arregló tanta cuestión que estaba mal en el pueblo. Dice ahora, a excepción de David, de Hizkiyahu y de Yoshiyah, todos los otros pecaron. A excepción de David, de Hizkiyahu y de Yoshiyah, todos los otros pecaron. ¿Verdad? Aquí está diciendo como que Yoshiyah, Hizkiyahu y David no pecaron. Y se podría hablar quizá de pecado, de que no pecaron conscientemente. Y lo digo así porque sabemos que David sí pecó, pero Yahweh le perdona. Ahora, obviamente yo no lo repito para echarle nada a David en lo absoluto, sino para que se entienda la misericordia de Yahweh tan grande que lo limpió al punto de decir que no tiene pecado. Hizkiyahu y Yoshiyahu, al saber que son hombres que vinieron de Adán y que murieron, se puede entender que había en ellos inclinación al mal, pero aquí está diciendo que no pecaron, lo cual, repito, sería como en pecado consciente, porque siempre buscaron hacer la voluntad de Yahweh, y sabemos cuán grandes fueron como reyes. Dice, porque los reyes de Yahudá abandonaron la ley del Altísimo. Aquí el punto es que de todos los reyes que hubo en Yahudá, estos fueron los principales, los mejores, los que se mantuvieron en el camino de Yahweh hasta el final. David, Hizkiyahu y Yoshiyah. El amado a quien Yahweh fortalece, a quien Yahweh sana. Curiosamente, Yahushua fue llamado el amado en 2 ocasiones, porque representa primero y último la inmersión y la transfiguración, como Yoshiyah, Hizkiyahu. Porque todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Entonces a quien Yahweh fortalece es ese último que recibe la fortaleza que Yahushua dejó. Dice, porque los reyes de Yahudá abandonaron la ley del Altísimo y despreciaron el temor de Elohim, que es lo que da sabiduría. Por lo cual se dieron a otros el propio reino y su estima a una nación extranjera. Por lo cual se dieron a otros el propio reino y su estima a una nación extranjera. Incendiaron la escogida y apartada ciudad, y redujeron sus calles a un desierto, según la predicción de Yirmiyahu. Jeremías había profetizado que eso pasaría cuando Babel entrara y se llevara al pueblo 70 años. Porque maltrataron a aquel que desde el seno de su madre fue apartado como profeta. Porque maltrataron a aquel que desde el seno de su madre fue apartado como profeta, para trastornar, arrancar y destruir, y después reedificar y restaurar. ¿En qué poderoso? ¿Recuerdan que habíamos visto esto hace poquito también? Jeremías 1. Ahora claramente está hablando ahí de Yirmiyahu cuando dice, maltrataron a aquel que desde el seno de su madre fue apartado como profeta, para trastornar, arrancar y destruir, y después reedificar y restaurar. Eso igualmente lo viene a hacer en el fin de los tiempos Yahweh a través del último, lo cual a nadie le va a gustar porque arranca, destruye, trastorna, cosa que nadie quiere. Pero si se edifica sobre lo que está mal, se viene todo abajo, incluso lo nuevo. Por eso el mismo Yahushua habló de que uno no rompe un paño nuevo para remendar uno viejo, ni echa vino nuevo en odre viejo. Ezequiel vio aquel espectáculo de la estima, ¿verdad? En Ezequiel 1 y Ezequiel 10, la estima de Yahweh que se le manifiesta a Ezequiel. Y en sí lo que Ezequiel ve viene siendo una representación de toda la creación, como dando a entender que la estima de Yahweh está en el hecho de que Él es el creador de todo lo que existe. ¿Qué más crédito que ese, verdad? De mérito, como decir, si cualquier cosa que existe la hizo mi padre. Ezequiel vio aquel espectáculo de estima que el soberano le mostró en la carroza de los querubín,
y habló bajo la figura de la lluvia, de los enemigos y del bien que hace él a los que andan por el camino recto. Reverdezcan desde sus tumbas los huesos de los 12 profetas, pues restauraron a Jacob y se salvaron a sí mismos por la virtud de su fe. Obviamente sus almas, por su fe recibieron justificación, como el mismo Habacuc lo dice, siendo Habacuc uno de estos 12 a los que se refiere aquí, que son los que normalmente llaman profetas menores. Y no es que sean menores en importancia, sino que sus libros son más pequeños que los de los demás. Reverdezcan desde sus tumbas los huesos de los 12 profetas, pues restauraron a Jacob y se salvaron a sí mismos por la virtud de su fe. ¿Qué diremos para ensalzar a Zorobabel, que fue como un anillo en la mano derecha? ¿Verdad? Como Yahweh le dice a Zorobabel en Ageo, que lo pondría como anillo de sellar, como el rey, nacido en confusión, Zorobabel. ¿Y qué diremos de Yahushua, hijo de Yahusadak? Recuerden que en el libro de Zacarías, el hombre que en Nehemías y Esdra se llama Yeshua, Yahweh lo cambia a Yahushua, porque su nombre representaría el nombre de Mashiach. Aquí está refiriéndose a 3 hombres: Zorobabel como el último, Yahushua como el primero, Nehemías en este caso se puede ver como Eliyahu, los 3 enviados de Yahweh, así como Abraham, Isaac y Jacob, así como acabamos de ver también David, Ezequías, Yoshías o Josías. ¿Qué diremos para ensalzar a Zorobabel, que fue como un anillo a la mano derecha? ¿Y qué diremos de Yahushua, hijo de Yahusadak? Ellos en sus días edificaron la casa y levantaron el templo apartado del soberano, destinado para estima sempiterna. Vea cómo pone esto de Zorobabel y Yahushua, último y primero, que levantan la casa para eternidad. Ellos en sus días edificaron la casa y levantaron el templo apartado del soberano, destinado para estima sempiterna. Durará largo tiempo la memoria de Nehemías, el cual levantó nuestros arruinados muros, repuso nuestras puertas y cerrojos y reedificó nuestras casas. Qué curioso lo que decía ahora de Eliyahu y que dice Malaquías, que restauraría la relación entre padre e hijo. Como dice ahí, reedificó nuestras casas, trajo unión a los hogares, y el muro que fue construido alrededor del templo. Hubo 2 templos como primero y último. Aquí menciona 2 hombres que construyeron el templo, primero y último, y un tercero que trae una protección y restauración a los hogares, Eliyahu. No nació en la tierra hombre como Hanoc, el cual fue arrebatado de ella. ¿Verdad? Igual que Eliyahu fue llevado, como ahora lo habíamos visto en el otro capítulo. Y al decirlo de esta manera es como diciendo, como el mundo no lo merecía y por eso Yahweh se lo llevó. El mundo no era digno de él, se podría decir, y por eso fue llevado. Ajá. No nació en la tierra hombre como Hanoc, el cual fue arrebatado de ella, ni otro comparable a Yosef, nacido para ser el príncipe de sus hermanos, el sostén de la nación, guía de sus hermanos y firme apoyo del pueblo. Yosef es uno que representa a ambos, como dije ahora, igual que David, primero y último, pero Yosef genéticamente es el antepasado del último. Vean qué curioso la conexión que hace aquí el libro con Hanoc y Yosef, a pesar de que están separados por tantos siglos y ha contado un montón de historia. Ahora se devuelve al inicio y después salta a Yosef. Hanoc y Eliyahu, los únicos 2 que fueron llevados vivos. Entonces en ese aspecto representan a los 2 testigos que tienen que venir al mundo, Hanoc y Eliyahu. Ahora menciona a Yosef. Como dije, el último es genéticamente de Yosef. Curiosamente sería el testigo que es como Hanoc. Entonces qué particular que menciona esto de Hanoc y ahora menciona a Yosef. Ni otro comparable a Yosef, nacido para ser el príncipe de sus hermanos, llega a ser rey. El sostén de la nación, en el sentido de que les dio la comida, les dio el alimento, así como el testigo da la prédica. Guía de sus hermanos, porque es el buen pastor quien viene descendiente de él, y firme apoyo del pueblo, cuyos huesos fueron visitados
y profetizaron después de su muerte, cuyos huesos fueron visitados y profetizaron después de su muerte. Vean que dice lo mismo que Elishua. Después de su muerte profetizaron sus huesos. Dice lo mismo que Elishua, y como dije ahora, Eliyahu y Elishua representan Yahushua y el testigo como Moshe, o Eliyahu y el otro testigo. Entonces qué curioso que este otro testigo se conecta con Elishua, Yosef, Hanok, siempre las mismas conexiones. Decía, cuyos huesos fueron visitados y profetizaron después de su muerte. Con respecto a eso hay un comentario aquí, dice, el texto griego dice guardados, ¿verdad? Porque recuerdan que guardaron los huesos para después llevarlos a enterrar a Shechem. Los guardaron en Egipto y después los llevaron a Shechem. Dice después, profetizaron después de su muerte, es tal vez un agregado tomado del 48:14, a que se refiere al de Elishua. La profecía que podría ver yo en los huesos de Yosef sería, o sea, de ser eso cierto, que esté escrito y que no lo hayan agregado, sería como cuando sacaron los huesos de donde los habían guardado, los llevaron en esa caja y el pueblo se reunió alrededor de la caja como si la caja fuera el arca. Entonces esa caja con los huesos estaba profetizando que iba a haber una caja con el testimonio de Yahweh, el arca del pacto, y todos se reunirían igual. Y ambos, la caja con los huesos de Yosef, que sería donde vendría el último, y el arca que representa el trono de Yahweh en la tierra, ese sería el último, el trono de Yahweh. Primero y último, templo y arca. Entonces los huesos de Yosef fueron llevados como si fueran el arca, como profecía o símbolo de que en el futuro vendría un descendiente de él que fue representado por el arca del pacto, porque viene a confirmar el pacto, a dar testimonio, como dice que es el arca del testimonio también. Set y Shem fueron celebrados entre los hombres. Bendito Yahweh, qué poderoso que haga esta conexión aquí. Set, el hijo de Adán y Eva, que suplantó o sustituyó a Abel. Por eso Set significa sustituto. Shem significa nombre, el hijo de Noah. De los tres hijos de Noah, el más justo, de donde vino Israel. De los tres hijos de Eva, Set como el más justo, vino a sustituir al justo, Abel. Caín como Cam, Abel como Yafet, Shem como Set. Entonces qué curioso que aquí los conecta, porque sí hay una conexión entre ellos. El sustituto y el nombre, que en ese aspecto también se podrían ver como el último y el primero. El último viene a sustituir, el primero es el nombre sobre todo nombre, el Shem. Set y Shem fueron celebrados entre los hombres, y sobre todos Adán, por razón de su origen, porque todos vinimos de Adán, y como sabemos Yahushua es el postrer Adán.